Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Julio Inclán y estamos aquí en Tertulias de Fe, un programa más para usted que se hace aquí en EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos, en este día especial aquí en Birmingham, donde pues esta mañana yo me levanté y dije voy a tener muy buenos programas como siempre en lo que es esta programación de EWTN, y el día de hoy, pues sin más preámbulo, yo ya quiero entrar de lleno a lo que es este programa. Tengo de invitados al padre Jorge Hernán Giraldo Londoño. Él nos va a platicar ahorita acerca también más de él. Y también tenemos a Patricia Sandoval, una que tenemos ya aquí en casa, y es la que aquí los voy a presentar. Padre Jorge, muchas gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. A usted, Julio, por la invitación. Patricia, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe conmigo. Muchas gracias, muy contenta de estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias. Pues miren, yo les voy a introducir un poquito por parte de lo que es muy conocido ya de ellos. Quiero decirles que Patricia Sandoval pues, es una conferencista internacional a favor de la vida y la castidad, y ha viajado por el mundo desde el 2007, donde ha compartido ya su historia de sus 3 abortos, el trabajo también detrás de las puertas ocultas de la cadena de centros para abortar más grande de Estados Unidos, que es Planned Parenthood, y casi 3 años de vivir bajo las drogas y sin hogar. Su historia da testimonio del amor salvador y la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, y su deseo de sacar a la luz los peligros ocultos de este mundo para que sean sanados. Patricia actualmente es presentadora del programa de televisión semanal Informe Provida aquí en EWTN Español. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo, ¿eh? Gracias a Dios. Y gracias por su gran misericordia. ¿Verdad que sí? Así es. Y tenemos también al padre Jorge Hernán Giraldo Londoño. Él es colombiano. Colombia está presente aquí también en la sala, de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Él estudió filosofía en la Universidad de Antioquia, Medellín. Él estuvo en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, allá en La Ceja, Antioquia, Medellín. Y su fecha de ordenación sacerdotal fue el 5 de marzo del 2016, y su servicio pastoral lo ha llevado en la parroquia de Santa Bárbara, Granada, Antioquia, en el 2016. Tuvo un servicio misionero en Cuba, allá por la diócesis de Matanzas, en el 2017 al 2019, un par de años que estuvo por allá. Y en el 2020-2021 estuvo en la parroquia San Vicente Ferrer, en Antioquia, Medellín. Y desde el 2022 hasta el día de hoy también está en servicio misionero aquí en los Estados Unidos, en la diócesis de Birmingham, Alabama, aquí en casa, en la capilla de la Santa Cruz en Albertville. ¿Estoy bien, padre? Sí, todo correcto. Pues bien. Pues empiezo el programa, mis queridos amigos, con lo que es la frase que siempre comienzo, y me traje una de San Juan Pablo II, que dice: ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios. Y en este programa vamos a hablar del aborto, de lo provida que tenemos que hacer usted y yo como católicos, y si usted no es católico también tiene que ser provida. Ahorita vamos a saber el por qué, y vamos a hablar de la misericordia de Dios. Así que pues empiezo con ellos. Padre Jorge, me gustaría que la gente lo conociera más, que pudiéramos saber de usted, quién inculcó la fe, de dónde viene. Díganos de usted. Sí, como usted lo dijo al principio, yo soy de Colombia. Y nací en una región que se llama el departamento de Antioquia, sí, cuya capital es Medellín. Entonces más o menos en esa zona me crié y me formé. La diócesis se llama así, Sonsón, Río Negro. Esta diócesis se caracteriza por tener una fe muy arraigada a lo largo de los años, y por lo tanto como se conserva tanto los principios y los valores y la fe misma, esto ha favorecido que muchas personas en esta zona hayan también cultivado su vocación. Dios suscita las vocaciones en estos medios que son muy fecundos, y espiritualmente pues estamos muy favorecidos y privilegiados. Muy bien, bien. ¿Y usted viene de una familia de cuántos hermanos? Tengo 4 hermanos. Yo soy el mayor de todos ellos. El mayor. Sí, sí, nací en un pueblo que se llama El Carmen, cerca de Medellín, y allá me formé, fui monaguillo en mi parroquia, Nuestra Señora del Carmen, y como cualquier niño y cualquier joven, pues me formé en la escuela, en el colegio, y también tenía la inquietud pues vocacional, porque fui monaguillo y eso me ayudó muchísimo a ir con el tiempo madurando esta opción, aunque no fue fácil, porque también, aunque entré al seminario de 17 años,
después de 6 años de estudios, quise hacer un receso porque quería como pensarlo mejor y madurar mucho mejor la vocación. Entonces estuve trabajando, estuve también en un ambiente secular, estudié en una universidad pública, pero eso también ayudó a que mi fe madurara mucho más y después como que Dios va guiando los caminos. Yo pienso que yo me identifico mucho con la vocación de Jonás. Ajá. El Señor lo llamó, pero él estaba huyendo. Entonces más o menos tengo como esa manera de entender la vocación. Todas las vocaciones son muy diferentes y descubrí que uno tiene que adecuar la voluntad personal a la voluntad de Dios. Es como la clave de entender la vida, no hacer la propia voluntad. Claro. Sí, decía alguien por ahí que si usted quiere hacer reír a Dios, pues cuéntale tus planes. Sí. Y no, la clave, la regla de oro es acomodar mi vida, adecuarla a la voluntad de Dios. Y desde ahí es donde empecé a entender muchas cosas. Cuando volví al seminario, en el 2014, a hacer cuarto de teología, luego hice mi año de pastoral y luego pues me ordené en el 2016. Perfecto. ¿Y prácticamente su fe viene de su propia familia? Sí, claro que sí. Okay. Sí. Padre y madre. Los valores inculcados desde pequeño. Qué bien. Pues sí. Gracias por su testimonio. Sí. Y contigo, Patricia, pues este programa lo vamos a manejar con tu testimonio y con Padre nos va explicando acerca de la misericordia de Dios. Me gustaría que entraras de lleno en lo que es el testimonio, que mucha gente lo sabe, pero a lo mejor el día de hoy alguien está por ahí viéndote y quisiera pues conocerte más. Platícanos de tu historia, desde tu niñez, quién te ayudó para lo que es la formación de la fe y lo que has estado llegando hasta el día de hoy. Bueno, yo de bebé obviamente fui bautizada católica, Ajá. pero nunca practicamos la fe en el hogar. Cristo nunca fue el centro de nuestra familia. Yo de chiquita no conocía de Dios. Yo empecé a conocer de Dios cuando mi mamá me inscribe para el catequés, o sea, tradicionalmente, como muchos latinos, ¿no? Sí. Hija, ya llegaste a tal edad y tienes que recibir tu primera comunión, pero yo no entendía lo que era la primera comunión. Y fue a través del catequesis que entendí un poquito quién era Jesucristo y la Virgen María. Jesucristo murió por mis pecados y la Virgen era mi mamá. Y bueno, después de que recibí mi primera comunión, pues me olvidé del Señor, me olvidé de Dios. Y bueno, en mi familia se practicaba la nueva era. Una vecina de mi mamá le empezó como a platicar sobre las cartas del tarot, le empezó a enseñar cómo leer la mano. Y bueno, realmente el que reinaba en mi hogar y en mi familia era el mismo demonio. Abrimos muchas puertas del mal. Y mis papás nunca se casaron por la iglesia, entonces yo no conocía lo que era el sacramento del matrimonio. Yo no conocía de que yo fui realmente nacida y creada por Dios para ser santa. Yo no conocía lo que era la virtud o las virtudes, entonces yo no conocía la virtud de la pureza. En mi casa nunca hubo formación católica. Y bueno, la formación que yo recibí sobre la sexualidad fue a través de la industria del aborto. Okay. Llegaron varias personas del centro del Planned Parenthood. Llegó una abortista, llegó una enfermera y llegó una educadora sexual a mi escuela cuando yo tenía 12 años y nos platicaron sobre el aborto como el derecho de la mujer. Si algún día ustedes jóvenes se encuentran en un embarazo inesperado, en una crisis, nosotros somos la solución, el aborto es la salida. También ese día en mi colegio le dieron como entender a los varones que si una mujer decide abortar, es la decisión de ella, su cuerpo, es la autoridad de ella y ellos no tenían ninguna autoridad sobre ese embarazo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de jovencita yo creía que el aborto era el derecho de la mujer, que empoderaba a la mujer, que la mujer se liberaba de un embarazo inesperado. Desafortunadamente mis papás se divorcian, yo viví mucha de mi infancia con mi padre, pero bueno, yo era una niña muy rebelde por el dolor del divorcio de mis papás y creo que es el dolor más grande que aún todavía, como ya mujer casada, ya mujer grande, que sufro por ese divorcio, ¿no? Es algo que todavía estoy sanando, la separación de mi familia. Y bueno, tuve 3 abortos desafortunadamente. A mí me dijeron en los años 90, cuando yo salí embarazada. ¿Eres adolescente? Tenía 19 años, pero recordamos que en los 90 todavía como que el internet apenas iba como comenzando, el AOL, ¿no? Entonces, bueno, yo no podía meterme en YouTube o en el sitio web para investigar lo que era realmente la verdad. Lo que yo aprendí en el colegio, yo creía que eso era la verdad.
Entonces, bueno, me dijeron que era una bolsa de células, tú sabes, las famosas frases, ¿no? Un coágulo ahí. Y bueno, nunca me hablaron sobre el síndrome posaborto, los efectos secundarios que yo iba a sufrir mentalmente, emocionalmente, y los daños físicos también sufrí después de cada aborto. Y también mi pareja. Después de cada aborto, más depresión, ansiedad, pesadillas, mis emociones inestables, de todo lloraba, de todo me enojaba, y también mi pareja incluso. Él empezó a tener pesadillas, empezó a tomar, empezó a usar drogas. Y bueno, realmente después de cada aborto yo estaba viviendo un infierno interiormente. Y todavía creyendo que el aborto era el derecho de la mujer, y yo todavía creyendo que yo podía ayudar a las mujeres a obtener un aborto, yo pues empecé a trabajar detrás de las puertas de la industria. Yo no conecté el síndrome posaborto con mis abortos. O sea, yo pensaba que yo estaba sufriendo y estaba deprimida por la separación de mis padres y mi familia, ¿no? que estaba separada. Y bueno, fue trabajando detrás de las puertas del centro de aborto que yo descubrí la verdad sobre el aborto. La cruda realidad. De una forma muy cruda lo aprendí, ¿no? Me contratan ilegalmente como enfermera. Yo no era enfermera, yo no estudié para ser enfermera. Lo que necesitaban urgentemente era mi español. Porque en California, en este centro de aborto, 95% de los abortos eran mujeres inmigrantes que no hablaban español y necesitaban... ¿Que no hablaban inglés? Perdón, no hablaban inglés, sí. Y necesitaban alguien que hablara español. Imagínate, 26 años que este centro han estado operando, nunca habían tenido a alguien que hablara español, entonces había una barrera de idiomas. O sea que el consentimiento tampoco no estaba traducido en español, y en esos consentimientos yo te digo lo que tienes que firmar. Todas las complicaciones que pueden ocurrir cuando tú te sometes a un aborto, hemorragias, perforaciones en los intestinos, vientre y recto, y muerte. Tú tenías que firmar un consentimiento que decía, si tú te mueres durante este aborto, tus familiares no nos pueden demandar. O sea que el aborto realmente no es seguro, jamás es seguro. Y bueno, toda esta información no estaba traducido en español. Y bueno, me contratan ilegalmente y yo tuve que asistir a las mujeres, y realmente son niñas. Porque las edades de chicas que entraban cada semana para abortar eran de 13 a 17 años. Y bueno, yo tenía que asistir al abortista, y la primera vez que yo asistí a un aborto, yo tuve que pararme detrás del abortista, entonces yo miraba todo detrás del hombro, y realmente nunca me entrenaron, que es algo que yo veo algo muy peligroso, porque es una cirugía. Pero cuando yo por primera vez veo un aborto, me di cuenta, espérame, el abortista no puede ver lo que está haciendo. O sea, tiene la máquina de succión, un instrumento filoso que se llama cánula, y realmente no puede ver lo que está sucediendo. Me di cuenta que es una cirugía a ciegas. Por eso, tú sabes el lema que muchas feministas radicales gritan: aborto legal, aborto seguro. Es una mentira total, porque legal o ilegal es el mismo procedimiento, es a ciegas. Y por eso hay tanto daño después del aborto, físicamente también. Y bueno, a mí me tocó en ese primer aborto agarrar la bolsa que estaba pegada a la máquina de succión, que es literalmente como una aspiradora poderosa, y encontrar las partes del bebé. O sea, yo realmente pensé la primera vez que me iba a encontrar con una bolsa de células, pero me encontré con un bebé despedazado. ¿Y no te hizo relacionar con tus abortos? Claro, o sea, dentro de mí yo grité, mira, hay manitas, hay piecitos. Tuve que ver el rostro del bebé. Cuando mi compañera alzó la quinta parte, porque se buscan 5 partes, alzó la cabecita del bebé hacia la luz, yo vi los ojitos, la nariz y la boca abierta, como si este bebé estuviera gritando, como que si este bebé se trató de defender y lloraba, pero no tenía voz. Y ahí dentro de mí yo grité, me engañaron, todo esto es una mentira, no aborté 3 bolsas de células, esto es un bebé. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Trabajar detrás de las puertas de un centro de aborto es un paso antes de entrar al infierno. Yo pienso que es algo lo más horroroso que alguien puede ver con sus ojos. Y hay niños despedazados en un bote de basura, y bueno, hay cosas horribles que pasan detrás, las mujeres se desmayan, gritan.
nos dieron la orden de ignorar toda mujer que lloraba, porque muchas mujeres no quieren abortar, quieren otra opción. Entonces tú tienes que ignorar las lágrimas, porque si tú la ves llorando, es porque tú tienes que, por ejemplo, darle otra opción. ¿Por qué lloras? No tienes que hacer esto, hay otras opciones. Fría. Sí, teníamos que ser fríos. Entonces, pues fue muy traumante trabajar detrás del centro. No duré mucho tiempo, duré 3 semanas. Esto fue un trauma arriba del síndrome posaborto que yo estaba sufriendo después de mis 3 abortos. Y pues como no conocía el amor de Dios y no conocía de Dios, me olvidé de Él, terminé en las drogas y en las calles tiradas por 3 años perdida. Okay. Gran testimonio, la verdad, vamos a ahondar todavía un poquito más de esto. Padre, en lo que escuchamos siempre son temas muy fuertes, que hay que asimilar, pensarlo, y a lo mejor la gente se puede preguntar, o sea, ¿dónde reside o dónde se manifiesta la misericordia de Dios en una persona que aborta o los que promueven el aborto, los que practican el aborto? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Pues siempre lo hemos escuchado en las homilías, en las reflexiones acerca de Dios, que es misericordioso, Dios es amor, ¿cierto? Sí. En contraposición, habríamos de hacer un contraste con el mal, como lo había pues Patricia descrito. Pero lo primero que podríamos plantearnos es ¿por qué el mal es mal? ¿Verdad? Nos imaginemos que la Iglesia arbitrariamente empieza a imponer ciertos mandatos como si no tuviera ningún tipo de sentido. Y después de, no solamente de haber estudiado en el seminario moral, sino de haber vivido mi sacerdocio, ya llevo 9 años de sacerdote y la experiencia que he tenido, ¿qué respuesta podríamos dar ante este interrogante cuando lo formulamos? ¿El mal es mal por qué? La única respuesta que yo podría dar es por sus consecuencias. O sea, las cosas no son malas porque Dios las prohíba. Dios las prohíbe porque son malas. Habría que invertir la afirmación. Y por sus consecuencias. Patricia lo había descrito. Es decir, disfrazan de derecho un crimen. Entonces el mal lo maquillamos para que dé la sensación de ser algo bueno. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ya lo dice Isaías. Entonces, más o menos ocurre eso. Disfrazamos el mal como un bien, como un derecho, pero por más que lo maquillemos, las consecuencias van a ser inevitables. El dolor, el trauma, eso no se puede maquillar. Es una realidad cruda que usted lo vive dentro. Pero la sociedad progre trata de disfrazar esto de derechos. Y lo que han hecho es adoctrinar a la gente mediante los medios de comunicación desde hace varias décadas. En las escuelas, en las instituciones. Inclusive a mí me ocurrió cuando estaba en la escuela, en el colegio, tuve profesores de izquierda que trataban de no educar, sino adoctrinar. Claro. Y entonces ese proceso de adoctrinamiento usted lo va incorporando una y otra vez, hasta que usted ve eso como lo más normal del mundo. Pero por más que usted lo normalice, usted no puede negar las consecuencias. Entonces, por eso el mal es mal, por sus consecuencias. Pero por muy bajo que hayamos caído, la misericordia de Dios siempre está ahí, actúa. La misericordia de Dios está como a 1 milímetro de nuestra piel. Pero actúa y funciona si hay un reconocimiento de ese mal. Cuando por fin abra los ojos, que esto estuvo mal hecho. Y la misericordia funciona cuando hay un propósito de enmienda, arrepentimiento, porque si seguimos despreocupadamente en el mal, olímpicamente haciendo el mal, pues la misericordia de Dios no va a funcionar. Frustramos la misericordia de Dios en nosotros. Y por eso es necesario que haya un momento en el que uno descubra la realidad, la cruel realidad, pero al mismo tiempo saber que no está todo perdido, que hay un antes y un después. Ahí es cuando la misericordia de Dios realmente actúa. Sí. Así como la historia humana se divide antes de Cristo, después de Cristo, pues mi historia personal también. Sí, claro. Antes de Cristo, antes de encontrarme con el Señor y después de convertirme, después de haberme encontrado con el Señor. Eso fue exactamente así como me encontré con el momento de la misericordia de Dios en la calle. Yo ya tenía 3 años viviendo en las calles con los narcotraficantes. Yo trabajaba para ellos, para consumir droga. Y bueno, llegué al punto, después de 3 años, ya no tenía cabello. Me he arrancado todo el cabello de la ansiedad. Yo era un cadáver, o sea, yo era una mujer muerta en vida. Y bueno, mis amigos me dejaron tirada en una banqueta. Y empecé a llorar como una niña, llorar y recordar mi infancia. Y por primera vez, mientras que yo lloraba, sentí la presencia de Dios, sentí que Dios me miraba desde el cielo y me di cuenta que no todo estaba perdido.
Y volteé hacia el cielo y realmente me arrepentí en ese momento. Y yo le clamé a Dios, yo no tengo amigos, no tengo mi familia, no tengo droga, no tengo nada, pero tú estás aquí, yo te siento, no todo está perdido y te quiero pedir perdón por todo lo que yo he hecho, por las malas decisiones y estas consecuencias las estoy viviendo, por todo lo que yo decidí hacer. Te quiero pedir perdón de todo corazón. Y en ese instante, cuando yo me arrepentí profundamente con el Señor, sentí una paz. Y en ese momento sale una joven, una mesera de un restaurante, me abraza con mucho amor y me ve a los ojos con tanta misericordia y me dijo, Jesús te ama. Te vi llorando, yo soy mesera en aquel restaurante en la esquina. ¿Te vio de ahí del restaurante? Me vio, ella estaba tomando una orden, me vio por la ventana llorar y empezó a rezar por mí. Wow. Y Dios le dio una palabra y ella me lo dijo, me dijo, Jesús te ama, aunque tu padre o tu madre te abandonen, Él nunca te va a abandonar y Él estará contigo hasta los finales de los tiempos. Y Él te ama y te voy a llevar a la casa de tu padre. Y fue por ella que me llevó a la casa de mi papá. Después mi mamá me busca y nos reconciliamos, pero mi mamá ya tenía 3 años que había regresado a casa, a la fe católica, y estuvo 3 años de rodillas todos los días orando por mí ante el Santísimo y ofreciendo misas. Pero realmente eso fue el momento de la misericordia, mi encuentro con el Señor cuando realmente me arrepentí de lo que había hecho. Entonces, la persona arrepentida puede encontrar el perdón de Dios, Padre, entonces. Siempre, siempre. En los evangelios, en la historia de la salvación, podemos encontrar muchos casos en los que siempre ocurre lo mismo. Dios actúa en las personas que reconocen que se han equivocado y cómo puede reescribir nuestra historia, direccionarla. Y siempre estamos a tiempo, siempre y cuando haya un corazón dócil para que Dios actúe en nosotros. Claro. Basta leer los evangelios. Son innumerables los casos que se nos narran donde el Señor se encuentra con muchas personas, donde pareciera que todo está perdido. Pensemos en el caso de Zaqueo, pensemos en el caso de la mujer adúltera, pensemos en el caso de Mateo, que era un recaudador de impuestos. En fin, son muchas situaciones y personas, y siempre el Señor cambió la historia de estas personas. Siempre fue actuando su misericordia que fue acogida en aquellos corazones que eran dóciles. Pero cuando el corazón está endurecido, cuando el corazón es contumaz, habíamos leído hace algunos días el Evangelio cuando el Señor se lamentaba por esta generación perversa. Una generación perversa, ¿sabes? Que tiene el corazón corrupto, podrido, que no deja que Dios actúe. Entonces, una cosa es pecar por debilidad, pero otra cosa es estar con el corazón perverso. Que tendría que ser un milagro de Dios para que esta persona pueda cambiar. Ok, interesante. Y Patricia, ya lo que tú viviste y lo que has visto en el movimiento Provida, ¿cómo impacta la salud física y psíquica de la mujer la que ha practicado un aborto? ¿De qué manera? Bueno, creo que son 88% de las mujeres después de tener un aborto tienen tendencias de querer quitarse la vida. Y muchas mujeres sí se han quitado la vida después de un aborto. La gran mayoría, 88%. Pero, sí, wow. es un alto porcentaje. Y bueno, hay una lista enorme del síndrome de posaborto, ansiedades, depresiones, anorexia, o sea, desórdenes alimenticios, bulimia también. Y luego muchas mujeres quieren como recrear el trauma. Por eso muchas mujeres cuando tienen un aborto se someten a múltiples abortos y se vuelven más promiscuas también. Ese es otro síntoma. Y bueno, y eso lo sabe la industria del aborto, ¿no? Que cuando una mujer tiene un aborto, obviamente no va a vivir la pureza, no va a vivir la castidad y es muy probable que va a regresar para un segundo o un tercero aborto. Eso es muy común. Y bueno, también para los hombres también se vuelven promiscuos, los hombres también sufren depresiones. Incluso yo he conocido muchos hombres después de contar mi testimonio en conferencias que me dicen, ya entiendo por qué empecé a tomar, por qué empecé a consumir droga, o por qué empecé, como se dice, gambling en los casinos, que tengo esta adicción de jugar juegos en los casinos
Y bueno, es una lista enorme de lo que sufren hombres y mujeres después de un aborto emocionalmente, mentalmente, y también las mujeres sufren daños físicos después del aborto. La confesión, yo siempre cuando una mujer me escribe, porque me escriben muchas mujeres a mi correo electrónico, por las redes sociales, que están sufriendo el síndrome posaborto, lo primero que les aconsejo es vete por favor a confesar para que te puedas liberar de ese pecado mortal. Pero como el aborto daña los 5 sentidos, daña tu psiquis, te daña de muchas formas, es muy importante que la mujer y el hombre vayan a una terapia o una sanación post-aborto después de confesarse. Eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas, de que el hombre también, o sea, el hombre, la pareja de la mujer que practica el aborto, porque por lo general el hombre se calla, no lo dice, no lo platica, lo quiere guardárselo, pero va a ser muy dañino para la persona, para el varón. Sí, de hecho yo viví mi retiro en el viñedo de Raquel, cuando yo sané mis 3 abortos, y después fui parte del equipo por 15 años. Y bueno, llegaban pocos hombres, pero los hombres que llegaban con su esposa, que habían tenido un aborto entre ambos, cuando se presentan, ¿no? La esposa, hola, mi nombre es María, yo tuve un aborto. Y bueno, y él siempre se presenta al principio, yo soy, no sé, Juan, y estoy aquí porque mi esposa tuvo un aborto y vengo a apoyarla a ella, como que todavía están en esa negación, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre en el retiro hay un punto donde el Señor los quebra y se convierten muy pro vida de los hombres. Qué bueno. Y es muy importante que el hombre también sea parte del movimiento pro vida, porque cuando hay un hombre enfrente de un centro de aborto orando, porque si hay un hombre que también es parte de un equipo de sanación post-aborto, eso, la presencia del hombre para la mujer es sanador, porque hay un hombre que les importa su bebé que perdieron. Es muy importante también que el hombre repare el pecado del aborto por todos los hombres que fallaron a su mujer. Eso también es muy importante. Pero sí, el hombre necesita sanar después de un aborto, y quiero invitar a los hombres también que defiendan la vida. Es importante la presencia del hombre en este movimiento. Claro, qué bueno que lo dices. Padre, antes de irnos al corte, me gustaría saber o aprender, conocer cómo puede ayudar a una persona, cómo se le puede ayudar para que sane espiritualmente lo que había hecho, lo que practicó el aborto, lo que promovió el aborto. ¿De qué manera pueden sanar ellos espiritualmente en esos 2 minutos? Sí, en primer lugar, pues, por la experiencia que he tenido en el confesionario, sí me he dado cuenta de las heridas que quedan abiertas cuando la mujer se confiesa. Pues la mayoría pues, son mujeres. No siempre los hombres se confiesan acerca de este pecado, pero sí las mujeres son las que lo experimentan más en carne propia, y por lo tanto es necesario hacer un proceso de liberación y de sanación. También pedirle al Señor que sane las heridas, y también hacer una especie de oración de abandono. Saber que nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de la acción de Dios, del Espíritu Santo, y que vaya cicatrizando las heridas. Es como una oración, se puede hacer una oración de autoliberación en cuanto, Señor, pongo ante ti esta herida, este dolor, este sufrimiento, que yo no puedo sanar por mis propios medios, porque el ser humano por sus propios medios, con sus propias fuerzas, no se puede autorredimir. Es impotente para sanarse a sí mismo. Necesitamos la sanación que proviene del Señor. Ciertamente que también necesitamos ayudas profesionales, un psicólogo bien orientado, ¿cierto? Eso ayudaría muchísimo, que la mujer no esté sola, y tampoco el hombre, sino que haya un acompañamiento para ir sanando y cicatrizando esto. Y también que esto pueda ayudar muchísimo a que muchas personas eviten también caer en este mismo error, porque no es lo mismo nunca haber cometido algún pecado que estrenarlo. Porque al estrenarlo la voluntad se debilita. O sea, había dicho ahora Patricia que un hombre puede, cuando abrir una puerta a una mujer, cuando abre una puerta se vuelve más promiscuo, es porque la voluntad se debilita. Sí, entonces por eso es a tiempo tratar de evitar este tipo de errores. Perfecto. En tu caso, después de Viñedos de Raquel, ¿asististe con un sacerdote, platicaste? ¿Quién te ayudó espiritualmente, Patricia, en esto? Bueno, yo confesaba el mismo pecado una y otra vez, y muchas mujeres lo hacen. O sea, yo entendía que el Dios me perdonaba, pero yo no me podía perdonar. Lo que a mí me ayudó bastante en el Viñedo de Raquel, porque hay un sacerdote todo el fin de semana acompañando a las mujeres y los hombres, es que mis hijos me perdonaban. Yo cuando viví el retiro, durante una oración, cerré mis ojitos y Dios me dio un regalo muy grande. Me dio la gracia de ver a mis 3 hijos abortados,
mi hija Mariana, mi hijo Emanuel y mi chiquita Rosario. ¿Les pusiste nombres? Sí, claro, porque son personas. Claro. Y son almas eternas. Ellos viven, ¿no? Y ellos me decían en esta visión que me perdonaban. Y eso es lo que yo necesitaba, con el clic, para poder perdonarme. Porque como yo trabajé detrás del centro de aborto, yo miraba cómo quedaban los niños no nacidos. O sea, yo miraba a los niños despedazados en basureros. Y yo creí que así terminaron mis hijos. Pero me di cuenta que mis hijos están vivos en la presencia del Señor. Claro. Y que ellos también me perdonaban y que estaban rezando por mí. Me dijeron, mamá, te amamos y estamos rezando por ti. Estamos rezando por tu alma. Y por eso yo decidí públicamente contar mi testimonio, para darle dignidad a ellos y para extender la misericordia de Dios con otras mujeres y hombres que están sufriendo el síndrome posaborto en silencio. Perfecto, no, pues mira, con esto nos quedamos porque nos vamos al break, así que no se mueva de su pantalla, de su televisor, porque esto se va a poner todavía aún más bueno, ¿eh? Así que ahorita regresamos a Tertulias de Fe, aquí en EWTN. Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe con el padre Jorge y Patricia y estamos hablando acerca del testimonio de Patricia Sandoval, y el padre nos está ayudando a reflexionar, a podernos llevar a que la misericordia de Dios está presente siempre, así que no lo dude. Padre, hay personas, hay mujeres, se dice que pues yo lo que hice no tengo perdón de Dios. O sea, ¿dónde queda eso? Esas personas que están pensando en que no pueden perdonarse a sí mismas ni saben que pueden recibir el perdón de Dios. Sí, podemos caer en lo que se llama en moral pecados contra el Espíritu Santo, que son dos extremos. Un pecado es la desesperación, parecido a lo que le ocurrió a Judas, que su pecado fue tan grande que se quitó la vida, es decir, no fue capaz de experimentar la misericordia de Dios, no quiso. Buen punto. Digamos que la misericordia de Dios fue frustrada en Judas, que él no quiso recibirla. Entonces es un extremo, la persona se desespera, aunque también existe el otro extremo, que es la presunción, es decir, como Dios es misericordioso, pues pequemos despreocupadamente, y eso es abusar de la misericordia de Dios, es como una especie de misericorditis, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tener cuidado con esos dos extremos que son muy peligrosos, o el desesperarme o abusar de la misericordia de Dios. Es necesario reconocer mi pecado, pero abandonarnos en las manos del Señor, reconociendo nuestra miseria. Señor, esta es mi miseria, mi pecado, mi nada. Pero no hacerlo con despecho, sino con alegría. Es decir, sé que el Señor puede cambiarme, hacerme un hombre nuevo, una criatura nueva. Ahí la misericordia de Dios actúa y es eficaz. Sí. Y por eso hay que tratar de ubicarnos correctamente para no caer en estos dos extremos que son peligrosísimos. En tu caso, Patricia, tú dices que hubo un momento en que le pediste perdón a Dios, pero también hubo momentos así de decir, es que no tengo perdón de Dios, ¿o no te llegó esa idea? Después de que viví el video Raquel, no, o sea, el Señor me había sanado de eso, pero lo que pasó cuando yo públicamente comencé a contar mi testimonio, muchos católicos me escribían, porque creo que soy la primera, bueno, no lo digo con orgullo, lo digo humildemente, pero creo que soy la primera hispana de compartir un testimonio específicamente sobre mis experiencias con el aborto y trabajar detrás de las puertas. Y cuando yo empecé a viajar por Latinoamérica en el año 2007-2008, pues la gente era una historia muy fuerte, muy impactante, no lo había escuchado, era un shock. Entonces mucha gente me empezó a escribir: para ti no hay perdón, para ti hay el infierno, Dios perdona un aborto, pero no 3. Y bueno, esos fueron años muy difíciles, los primeros años, sí, pero no, después de que viví mi retiro, vi mis hijos, yo ya no dudé más. Ya no dudé más. Qué bueno. Y con esto todo nos lleva a poder entender, ¿no? De lo que estamos viendo este programa y estamos aquí viviendo el testimonio de Patricia, lo que nos dice el Padre, pues podemos relacionarlo mucho con nuestra propia vida. O sea, hemos pecado y nos hemos reconciliado con Dios, y a veces, como decía usted, Padre, bueno, si Dios me perdona, pues hay que pecar, ¿no? En este caso, en lo fuerte, lo que es el testimonio vivencial en tu caso,
Padre, en este caso, cuando una persona, sí, ya lo dijimos, está arrepentida y todo, pero todavía a los 2, 3, 5 años, todavía viene el momento de recordar, es que fue mal lo que hice. O sea, es ese pensar de la persona, está bien el poder recordar todavía el pecado que cometí hace años, siendo que ya Dios me perdonó. O sea, ¿es normal eso que pase? Es inevitable que recordar el pecado, ¿cierto? Pero si ya me siento perdonado por Dios, lo recordamos de otra manera. No lo recordamos con remordimiento, sino con la alegría de haberme sentido perdonado. Y Dios, hay que tener muy presente esto, Dios purifica nuestro pasado, pero no borra nuestra memoria. Él purifica nuestro pasado, sí, con el perdón que nos otorga el sacramento de la reconciliación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo lava nuestras miserias, nuestros pecados. Pero conserva intacta nuestra memoria, es decir, que recordemos lo que ocurrió, el error que cometí, que no corramos el riesgo de ser como una tabula rasa, es decir, que también se me olvidó todo lo que ocurrió en el pasado y perdí mi memoria. No, Dios purifica nuestro pasado, pero nuestra memoria está intacta, para que eso nos sirva, digámoslo así, utilicemos esta palabra de escarmiento, para no recaer en las mismas faltas. Y es cuando tenemos la paz, ¿no? Exacto, la paz sí la tenemos. Y ya miramos el pasado con alegría y con agradecimiento, saber que Dios me sacó de esta situación tan lamentable, pero ahora soy distinto. San Pablo utiliza mucho esta expresión, hombres nuevos en Cristo, en la carta a los Romanos, es decir, por la gracia nos resucita. Sí. Y hay que tener mucho discernimiento también, porque, por ejemplo, la táctica del enemigo, de Satanás, le encanta recordar tu pasado y hacerte sentir culpable, ¿no? Y especialmente en el movimiento Pro Vida es un ministerio muy atacado, el chanclas, como decimos en México, no le gusta la defensa de los niños. Muchos exorcistas han dicho que el aborto, no el bebé, o sea, el sacrificio del aborto es como la comunión del enemigo, le da fuerza, ¿no? Entonces, a mí me pasa que el enemigo, pero sé discernir, me quiere tentar con mi pasado. Entonces tenemos que realmente pedir un espíritu de discernimiento y reconocer cuando es una batalla y cuando es el enemigo que te está mintiendo. Sí. Interesante. Y Patricia, ¿qué le pudieras decir a la mujer que ahorita nos está viendo, que está pensando en abortar? Y las personas que ya han abortado, esas mujeres, ¿qué les pudieras decir ahorita? Hay que felicitarla, felicidades, ya eres mamá, ¿no? No es que vas a traer un hijo a este mundo, es el bebé ya está en el mundo, ya eres mamá. Y lo que yo le diría es que hay muchas mujeres que se han arrepentido de tener un aborto, pero yo nunca he conocido una mujer arrepentirse por haber tenido su bebé. Claro, durante tu embarazo tal vez te van a señalar, la gente va a decir cosas de ti, tu familia se va a enojar, van a ser tiempos difíciles, pero seguramente cuando ese bebé nazca va a ser la luz y la alegría de tu familia, y a tus padres se le van a olvidar. En México decimos, el niño trae la torta bajo el brazo, ¿verdad? Sí, no, es que los niños son la luz, alegría, y no se va a arrepentir de haber tenido a su hijo, y puede salir adelante con su bebé, y los bebés no matan tus sueños. Eso es lo que yo creía. O sea, yo tenía metas, y yo pues tenía carrera y todo, y yo creía que mi embarazo iba a matar mis sueños. Yo creía que mi vida se había terminado. Y muchas mujeres piensan eso, y la sociedad le dicen a las mujeres que un bebé es una carga, y no es cierto. La mujer puede salir adelante con su bebé. Hay muchos testimonios de mamá que han logrado sus sueños junto a su bebito. Ok, muy bonito eso. Padre, en el caso, por ejemplo, nosotros si tenemos una persona que quiere abortar o que ya abortó, ¿cómo pudiéramos acompañarlos? Obviamente está la oración. Más allá de la oración, ¿pudiera haber algo que la iglesia nos pueda ayudar a explicar a la otra persona con detalles el por qué no hacerlo, el porqué de las cosas? Sí, de hecho, pues por la experiencia vivida de otras personas y los efectos de estas decisiones nefastas, pues al menos eso ayuda a que la persona a tiempo recapacite. Y vale la pena testimonios como los de Patricia, que ayudarían a estas personas a no tomar esa decisión, porque la experiencia no se improvisa. Esto no es algo teórico, que se escribe en un libro, esto es la experiencia de una persona. Todo esto que se dice, que se habla, es a posteriori, después de lo que he vivido. Y esto ayudaría muchísimo para evitar que otras personas caigan en estos errores. Perfecto. En el caso, Patricia,
yo sé que tu testimonio ha llevado por estos años a mucha gente a poder no abortar. En el caso tuyo, cuando viste a esta persona, la mesera que salió del restaurante, ¿la volviste a ver después? Tengo una historia increíble sobre ella. Gracias a ella, bueno, gracias a las oraciones de mi mamá también, yo estoy viva el día de hoy, la misericordia de Dios, y gracias a Bonnie, se llama Bonnie ella, pero la busqué un año después, cuando me estaba recuperando, para llevarle unas flores y ya no trabajaba en el lugar. Entonces, por muchos años yo hablo de Bonnie, es la parte más fuerte de mi testimonio, y nunca supe de ella. Pero hace unos meses me enteré de ella. Ella perdió la fe. Perdió la fe. Ella es hija de dos pastores evangélicos y sus padres están orando por ella y los padres están desesperados. La mamá de ella compra mi libro, Transfigurada, y en el cuarto capítulo lee sobre su propia hija y dijo, esta es mi hija, esta es mi hija. Entonces ella va con Bonnie y le dice, ¿alguna vez tú recogiste a una chica en las calles y rezaste por ella? Y dijo Bonnie, sí. Y la madre me ha contactado y ahora ella quiere que yo le ayude a Bonnie a regresar a la fe. Yo pienso que es como un círculo, ¿no? Que el Señor ha cerrado, pero estoy orando por ella. Ella ya está conociendo de que por ese acto de caridad, el Señor, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y los niños que se han salvado. Y bueno, estamos en eso, ayudar a Bonnie a regresar al Señor. Oh, qué bonito, mira nomás. No, pues ahí está otro llamado más que tienes. Padre, en el caso, la iglesia, en el canon nos dice que la persona que aborta está excomulgada en cierto sentido, pero cuando se arrepiente, como decíamos ahorita, vuelve a la iglesia, o sea, todo está normal, para poder explicar a la gente esto. Sí, al menos siempre se decía que el caso del aborto estaba reservado a los obispos, porque como era un pecado tan grave, pero ahora, después de hace, creo que algunos años, está permitido que ya se pueda confesar con un sacerdote. Fue el año de la misericordia, del 2016. Sí, exactamente. Exactamente, pero propiamente no es excomunión, pero sí es necesario que vaya la persona, que la persona vaya a confesarse ya con el sacerdote. Anteriormente estaba reservado al obispo, pero ahorita por ser más prácticos pastoralmente hablando, ya es necesario pues delegar esto también a los sacerdotes, porque es un tipo de pecado que ha crecido tanto que los obispos tampoco dan abasto. Claro. Sí, yo conocí, o sea, viajando a diferentes países en Latinoamérica, yo me iba a pueblitos indígenas y las mujeres me decían, es que yo tuve 4 abortos, 3 abortos, y yo tengo 8 años que no veo al obispo. O sea, qué bueno que tú sanaste y tú te has podido confesar, pero yo ni siquiera me puedo confesar. Entonces, realmente fue un gran regalo que nos dejó el Papa Francisco para ese año de la misericordia y se quedó así. Se quedó así para siempre. Entonces, gracias a Dios. Claro, claro. Patricia, me gusta mucho cuando hablas acerca de la castidad. ¿Qué les puede decir a los jóvenes, más que nada, acerca de la castidad? Bueno, mira, me di cuenta a través de este ministerio, obviamente, que la castidad va de la mano del movimiento Pro Vida. Contando mi testimonio, recordando la experiencia detrás del centro de aborto donde trabajé en Planned Parenthood y ver a todas las niñas de 13, 14, 15 años abortando cada semana. Nosotros practicamos 50 abortos por semana. Si ellas hubiesen conocido la virtud de la pureza de la castidad, si ellas se hubiesen valorado, pues no hubieran ocurrido tantos abortos. O sea, realmente la solución para terminar y abolir el aborto es la virtud de la castidad. Yo que le digo a los jóvenes que la castidad no es un no al amor, sino es que es un sí. Que no hay nada más lindo que conocer a alguien que te diga, yo estoy enamorado de ti y no solo quiero cuidar tu cuerpo, pero quiero cuidar tu alma y yo quiero que tú seas santa. Y también para los varones, porque yo también a mis exnovios yo los usaba. O sea, yo tenía intimidad con ellos, pero era para llenar vacíos que yo tenía. O sea, yo también los usé a ellos. Pero qué lindo que una mujer le puede decir a su pareja, yo también quiero que tú como varón seas santo y te voy a proteger y te voy a cuidar. Es un sí al amor y te libera también. O sea, cuando yo empecé a practicar la castidad, no estaba cada mes preocupada si estaba embarazada, no me sentía usada. Primera vez que yo me sentí con valor y me sentía pura. También, de hecho, mi esposo, cuando comenzamos a andar de novios, le dije, bueno, tenemos que practicar la castidad. Y recuerdo que él me decía, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? O sea, yo duré 9 años orando al Señor pidiendo el santo, ¿no? El que iba a misa todos los días, el que vivía en castidad, porque yo ya era conferencista pro vida y castidad.
pues me dio lo opuesto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, él comenzó su jornada con la castidad y 6 meses después que empezamos a andar de novios, era esa lista que yo le pedí al Señor. O sea, se convirtió en esa lista. Y él me decía, no, es primera vez en mi vida que yo me siento puro. Wow, mira. Y me siento digno, me siento feliz y libre. Entonces, bueno, todos estamos llamados a la castidad, todo ser humano, pero realmente es un sí al amor y es algo que te libera y te sana. Ah, qué bien. Padre, usted a los jóvenes, ¿qué les puede decir o quiere decirles acerca de la castidad? Sí, hoy cuesta mucho trabajo, más que antes, hablar de la castidad, porque prácticamente estamos erotizados por todas partes, los medios de comunicación, estamos muy bombardeados, sobre todo a partir de la revolución sexual de los años 60. Sí, claro. Como estamos tan erotizados, inclusive desde la infancia, entonces se desvirtúa la sexualidad. Y es un bombardeo tan constante que nos hacen creer que es imposible la castidad, que nos vamos a morir si no empezamos a ejercer la sexualidad. Y eso es una mentira. Uno perfectamente puede vivir una sexualidad ordenada según los criterios que nos da el Evangelio. Porque pues, la sexualidad y sobre todo la genitalidad no son necesidades fisiológicas, son funciones para la reproducción. Pero necesidades fisiológicas, el comer, el dormir, sí, porque si uno no come, si uno no duerme, se muere. Pero si uno tiene una vida casta, uno no se va a morir por eso. Entonces nos han metido esa mentira, sobre todo con una sexualidad mal entendida, de que si usted no empieza a ser activo sexualmente, pues va a ser un reprimido. Utilizamos términos muy freudianos que han hecho mucho daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es necesario tener una educación cristiana de la sexualidad, que es la que está iluminada desde el Evangelio. Claro. Y hay muchos santos que murieron por su castidad también. También cuando tengo eventos con jóvenes, les cuento la vida de María Goretti, de Santa Filomena. Hay un sacramental de la iglesia que es el cordón de la castidad y esto fue iniciado por el santo cura de Ars y es el cordón de Santa Filomena, pero también los santos nos dan testimonio de su fe en Cristo y que derramaron sangre por la pureza y eso nos anima mucho. A mí me animó mucho leer la vida de los santos mártires. No, mira, interesante. Y Patricia, por ejemplo, pues el aborto y ahora Provida, y te has llevado momentos desagradables, feos por el aborto, pero me imagino que te ha dejado también cosas buenas. Platícanos algo que te haya pasado, algún testimonio que hayan dicho de tu testimonio que les ayudó a otros. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, como hablábamos antes de este programa, yo trabajé 5 años en Colombia, en Ibagué, en Tolima, y bueno, algo hermoso que sucedió en Colombia, que bueno, las primeras veces que fui, pues yo contaba mi testimonio en muchas escuelas, con miles de jóvenes, y bueno, se salvaban bebés en las escuelas, habían chicas embarazadas. Entonces, cuando regresaba el año siguiente, pues yo conocí a los bebés. Y la primera vez que yo cargué a un niño, un bebé de 3 meses que se había salvado por la misericordia de Dios, por el testimonio de Dios. Yo no, porque yo cuento mis pecados, yo no hice nada espectacular. El testimonio es la misericordia del Señor, lo que Él hace en las vidas de nosotros, ¿no? Entonces, recuerdo que yo cargué a ese niño y él me sonreía y me di cuenta, wow, o sea, este niño tal vez algún día va a ser papá, va a ser abuelito, o tal vez un sacerdote que va a traer muchas almas a Cristo. Y me di cuenta de que el movimiento Provida no se trata de salvar solo un bebé o un alma, se trata de salvar generaciones. Porque si este bebé se hubiese abortado, muerto, se aborta toda su generación entera. Wow. Entonces es un ministerio que se salva a través de una vida, miles de vidas. Y bueno, eso ha sido como los frutos que el Señor me ha dejado ver. O sea, yo no le pido al Señor ver frutos, pero el Señor es tan bueno que me ha dejado ver frutos para yo seguir en esta apostolado que no ha sido fácil, pero eso es lo más lindo, es que yo he podido abrazar los niños que el Señor ha salvado a través del testimonio. Ok, mira, y eso es lo bonito también, ¿no? Eso es, sí, es un regalo. Para la gloria de Dios poder hacer todo eso y que haya resultados favorables para muchas mujeres y muchos hombres. Y jóvenes también que quieren vivir la castidad, eso también me llena el alma. Bueno. Jóvenes que me dicen, quiero volver a empezar y quiero volver una vida casta y yo me quiero casar también. Entonces eso también es algo muy grande para mí, ¿no? Que un joven quiere regresar a la fe, que quiere regresar a asistir a la Santa Misa los domingos y quiere vivir la vida en castidad. Sí, claro. Oh, qué bien. Padre, en los últimos minutos que nos queda del programa,
para concretar y reforzar lo que hemos platicado acerca de la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es el perdón de Dios, es una gracia, es un don. Para concretar esto, para que la gente que nos está viendo, ¿qué es la misericordia de Dios en sí? La misericordia, la misma palabra lo dice, es el corazón de Dios puesto en la miseria humana. Okay. Y el signo por excelencia de la misericordia es la cruz, ahí donde el Señor derrama su sangre para el perdón de los pecados. Es decir, este sacrificio era necesario porque nosotros no podríamos obtener el perdón por nuestros propios medios o méritos, sino porque el Señor vino al encuentro de la humanidad perdida, de la oveja descarriada. Y el Señor en su pasión, esto lo vamos a meditar en la Cuaresma, en la Semana Santa, el Papa Benedicto XVI tiene una reflexión muy interesante y muy hermosa en el Via Crucis. A mí me llama mucho la atención aquel pasaje cuando le quitan las vestiduras a nuestro Señor. Ajá. Y él hace una meditación muy profunda. Cuando el Señor es despojado de sus vestiduras, es como que asume la condición del hombre caído, como Adán, que se sentía desnudo. Entonces, una y otra vez el Señor en su pasión recorre los mismos pasos del hombre que se había desviado. Pero no obstante, cada paso es un pase de redención, porque de esta manera vuelve a traer al rey de la oveja perdida. Esos son los pasos de la misericordia de Dios. Es una meditación muy profunda que hace el Papa Benedicto y me parece muy interesante para hablar de la misericordia. Claro, muy completo. Patricia, nos quedan también ya unos últimos 4 minutos. Tienes un libro que se llama Transfigurada. Platícanos de ello. Sí, salió hace unos años, hace 5 o 6 años, traducido en varios idiomas por el mundo y en español por nuestro productor Pablo Pilco, aquí, gracias a Dios. Pero bueno, se trata, como hemos hablado, de la misericordia de Dios y que sí hay perdón y sí hay alegría después de haber tenido un aborto. Hay una escritura, creo que Raquel lloraba a sus hijos porque ya no existían, pero el Señor le seca sus lágrimas y le da una vida llena de esperanza, un futuro lleno de esperanza. Y bueno, ese es el mensaje del libro de Transfigurada. Ok. ¿Y eso dónde lo pueden encontrar la gente? Lo pueden encontrar en el catálogo de EWTN y también por Amazon. Por Amazon también. Sí. Ok. Y para que te contacten a ti, también dejas un... Tengo mis redes sociales, patriciasandoval.b por Instagram y Patricia Sandoval por Facebook y también por Informe Provida. Me pueden contactar en la página de Informe Provida. Ok. Padre, todavía nos quedan unos 2 o 3 minutos, no nos vamos. Quiero aprovechar y agarrar todo esto. Dios está presente en todas partes, sabemos. Yo quisiera ir, por ejemplo, cuando estamos nosotros rezando fuera de los centros de aborto, las personas que están ahí defendiendo la vida, se les aplaude, ¿no? Y aunque ahí pasa un carro y te hace señas y todo eso, porque lo viví yo con mi familia, o sea, a esa gente que promueve lo provida, no por halagarlos ni le digo, les aplaudo, pero ¿Dios les tiene algo para ellos? Absolutamente. Me parece que es un modo heroico de expresar la fe, porque estamos en un ambiente muy secularizado y se arriesgan inclusive a los insultos. ¿Sí? Pero la oración es poderosa. Hay que tener presente que cada oración del católico, recemos el rosario, por ejemplo, cuando estamos rezando el rosario frente a una clínica de abortos, cada Ave María, lo que pasa es que no nos lo creemos, pero es que es así, es eficaz. Primero que todo, cada Ave María hace temblar al infierno, literalmente, es así, pero tenemos que creerlo, porque el rosario es una oración engañosamente sencilla y engañosamente simple. ¿Por qué engañosamente sencilla y simple? Porque a pesar de su simpleza y humildad, tiene un poder inconmensurable, pero no nos damos cuenta de eso. Entonces, ellos cada vez que rezan el rosario, el demonio no lo soporta, y el demonio tiene quien le trabaje gratis a él. Por eso debemos creérnoslo, una ejaculatoria, el persignarse, el hacerse el signo de la cruz, condensa el Evangelio, no nos damos cuenta de eso. O sea, entonces Dios se sirve de esos signos, por eso inclusive hay personas que le tienen terror al rosario. ¿Qué más inofensivo que un rosario, por ejemplo? Pero paradójicamente le tienen miedo. Mira nomás. Un arma tan aparentemente insignificante, porque espiritualmente tiene un poder inconmensurable. ¿Algo que le quieras decir a la gente ya en este último minuto, ahora sí ya para irnos, algo que nos haya faltado?
Que se comprometan en el momento pro vida. Okay. Necesitamos muchos trabajadores, hay mucho aborto todavía, claro. 1 millón de abortos cada año por el mundo entero. En los Estados Unidos 4,000 abortos al día y bueno, quiero invitar a todos, como tú lo has dicho al principio del programa, que todos los católicos somos pro vida y bueno, que se puedan comprometer un poquito más, cada día más por la defensa de la vida y orar por las mamitas y los padres que tienen miedo de ser padres y también por la conversión de los abortistas y todos los trabajadores detrás de la industria. Perfecto, muchísimas gracias. Padre Jorge, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe, fue un halago, una bendición. Bueno, gracias. Patricia, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Y a ustedes, mis hermanos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos vamos con la bendición del Padre. Nomás les recuerdo que nos puede escribir a tertulias@ewtn.com, donde puede ahí expresar lo que usted quiera, algún programa que quiera ver en específico, algún tema. Ahí nos puede escribir tertulias@ewtn.com. Padre, si nos da la bendición final, por favor. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tiendas a ti como su fin por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo episodio de Tertulias de Fe la próxima semana, porque aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.